Y pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con leyes antimujeres en el país, ¿verdad, Pao? Cuéntanos un poquito. Es un tema duro, ya saben que generalmente entre mujeres empezamos con temas pues de reflexión, ¿no? Decimos de nota dura, ¿no? Complicado, para después ir relajando y que al final terminen muy sonrientes con nosotros. Y riéndonos también un poco de nosotras mismas y hablando hasta incluso de nuestras anécdotas. Sí. Yo traje este tema, bueno, que en realidad lo sugiere Actitud Fem, que es la página donde saben que pueden encontrar todo lo que es consejos de salud, sexualidad, vida de niños o de adultos, o de todo un poco. Este tema no solamente es lo que está pasando con las mujeres aquí en México, sino más bien lo que pasa con las leyes que van en contra de las mujeres en todo el mundo. Y quiero que vayan viendo poco a poco algunos de los lugares y estas leyes que realmente son para no creer, porque en pleno siglo XXI todavía seguimos teniendo leyes en las cuales de alguna manera se ataca a la mujer y eso es permitido legalmente. Les voy contando algunos y me van diciendo a ver qué es lo que piensan ustedes también en su casa. Por ejemplo, a ver, en India en el 2012 se tenía ya en la propia legislación que las relaciones sexuales dentro del matrimonio obligadas estaban permitidas. Es decir, eso no es calificado como una violación. Si el marido, así tal cual, si el marido abusa sexualmente de su esposa, ese no es un delito. Eso, por ejemplo, no solamente en India, sino también en Singapur y en las Bahamas, donde dicen que incluso un hombre que abusa a una mujer sexualmente es perdonado por la ley si luego se va a casar con ella. No, imagínense el trauma. La verdad es que para nosotros, tratando de entender esto, ¿no? El trauma que debe ser para una mujer, un adolescente que la violen, abusen de ella sexualmente y luego la lleven ante la justicia y digan, no, bueno, para que yo no me vaya a la cárcel como hombre, me voy a casar con esta mujer. Y todavía tener que ver a este tipo todos los días, verle la cara todos los días. Bueno, ¿cuántas veces? A mí también se me hace muy fuerte. ¿Cuántas veces, aún en nuestra sociedad que ya está penalizado, cuántas veces mujeres tienen ese problema, que los hombres abusan de ellas siendo sus esposos? Y sobre todo también en zonas de bajos recursos, en zonas serranas de nuestro propio país, ocurre este tipo de situaciones y no solamente o sea, privadas de una legislación justa, sino con una suerte de usos y costumbres. Exacto, ¿Cómo ir contra de eso? Y yo también pensaba eso, ¿no? De repente pensamos nosotras que esto solamente se registra en aquellos lugares donde existen casi que bárbaros, esta gente que no tiene idea de lo que son los derechos humanos o una idea muy diferente a la nuestra, pero eso también pasa muy cerca. Y ahorita también les voy a dar otros ejemplos, ¿no? Sí, en México y en otros lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, hay lugares, hay países donde es legal pegarle a una mujer, golpearla. Este es el caso, por ejemplo, de Nigeria, donde hemos visto también tantos problemas que se han registrado, por ejemplo, con Boko Haram, que está haciendo lo que quiere en ese país con las mujeres. Y dicen, la ley lo que dice allá, cuando un esposo tenga el propósito de corregir a su esposa, la puede golpear. Y eso es legal. Sí, y también es importante decir en el punto anterior, rapidísimo, Pau, que estas leyes de negarle a la mujer la justicia por una violación se radicó hace algunos años en Costa Rica, Etiopía, Guatemala, Perú y Uruguay en la década pasada. O sea, sí existía, así nada, pero es casi nada, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ver que también son países de Latinoamérica. Sí, y eso también es lo que quería decir cuando digo que es muy cerca de nuestra realidad también lo que está ocurriendo, ¿no? Que esto, hablamos de una década y hace poco tiempo también, bueno, y quiero que vean también algunas de las otras ilegalidades que se cometen. Por ejemplo, en algunos países no se les permite a las mujeres trabajar. Algunos de ellos es China, donde se me hace que es una ley que trata de amparar mucho a la mujer, porque dice que no se les permite trabajar en minas, en labores físicas, difíciles para ellas, ¿no? Como diciendo, bueno, la mujer es muy débil, no puede trabajar en este tipo de oficios. En Madagascar las mujeres, por ejemplo, no pueden trabajar en establecimientos industriales de noche y, bueno, a menos de que sea un negocio familiar. Si es un negocio familiar se le permite, si no, no lo puede hacer. En el caso de Rusia, pero la ley también prohíbe a las mujeres desempeñar cualquier actividad pesada y peligrosa y que sean de alguna manera poco saludables para ellas. Y esto se ha sacado, hasta gracia me causaba, ¿no? No las permiten ser conductoras de autobuses o de navegación. Ahí está, dicen que las mujeres somos peligrosas al volante, ¿no? En Rusia no las dejan, decían que no las dejan. Y lo malo también en estos lugares como de Asia es justamente cuando existen ya estos lugares clandestinos, cuando ellas, aunque están prohibido trabajar en estos lugares, existe como
lo que hemos visto en las maquilas, por ejemplo, que también están en condiciones infrahumanas y están ahí dentro, metidas 24 Y justo como horas se del día. les permite trabajar, los tratos que reciben son denigrantes, ¿no? Y humillantes muchas veces. Y los castigos que luego pueden llegar Así a tener son también muchísimo peores. No sé si recuerdan, me parece que el año pasado, no sé si contigo, Fabio, tal vez en otra de las mesas acá entre mujeres hablábamos de un caso en Arabia Saudita, cuando dos mujeres se rebelaron ante la justicia y se pusieron delante de un volante. Dijeron, nosotras vamos a manejar. De hecho, hubieron varias movilizaciones, porque en este país tampoco se permite a las mujeres conducir, estar delante de un volante, no se le permite. No, Hicieron claro. una gran movilización. Y ahí están también justamente las imágenes de la movilización que se hizo el año pasado. Hubo muchas repercusiones, pero finalmente la justicia fue muy tibia sobre ese tema. Ni siquiera dijeron si iban a cambiar o no la norma. Y las mujeres también subieron este video a YouTube, le dio la vuelta al mundo, por supuesto, porque en pleno siglo XXI tener este tipo de restricciones es brutal. Es absurdo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya termina siendo absurdo. En la República Democrática del Congo y en África, por ejemplo, la esposa está obligada a vivir con su marido y a seguirlo donde mejor le plazca residir. O sea, si el marido dice nos vamos a vivir al campo o a la ciudad o al árbol, pues nos vamos ahí y es lo que yo decido porque es mejor para nosotros. En Guinea es ilegal que una mujer busque una profesión diferente a su marido. Bueno, se le permite tener una profesión, ¿qué tal? Pero no puede ser diferente a la que incluso diga o determine su marido que sea correcta para ella. Ah, o sea, el marido es el que decide la profesión. Ok. No, y que no sea algo que a él le pueda molestar. En Yemen la ley obliga a la mujer a quedarse en casa. Incluso miren esto, tiene que pedir autorización para poder salir de su domicilio, para poder hacer algo. Le dice al esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar, puedo hacerlo. En muchos de los países árabes incluso tienen que ir con alguien. Y aunque vayas al mercado a hacer tus compras o aunque vayas a dejar a tu niño a la escuela, tienes que ir con alguien. Ya sea el papá, la mamá, la abuela, el hermano, con alguien. No puedes salir sola de tu casa. Bueno, porque eso va incluso en contra de las leyes islámicas en Aquí algunos. todavía en México, y vamos más claros, en el Distrito Federal, en algunas colonias todavía populares en donde el machismo está muy arraigado, las señoras le hablan de usted al marido y le piden permiso para ir al mercado, para ir a ver al hijo. O sea, esto pasa hoy, Paola, día y en nuestro país. Y en Sí, nuestro país. yo Deja también. tú en la ciudad, Sí, bueno, en claro. Iztapalapa si tú quieres. Ajá. Es que es eso, uno piensa que realmente son cosas O que sea, están muy alejadas de si el nosotros. marido no le da permiso de ir a la casa de su hija y de su nuera, la señora no va. O si le dices, oiga señora, vamos a tal lado, lo que sea, es que le tengo que pedir permiso a mi marido. Ya sé. Sí. Nada más que la diferencia entre estos países que están muy islamizados es que en México sí existen los recursos legales para frenar este tipo de acciones. Es que ya también cae mucho en los usos y costumbres. Sí, y Exacto, en en los los usos costumbres. y en la cultura. Exacto, ¿no? en la cultura, en la tradición, que nosotros crecimos con ese deber que teníamos, Ajá. ¿no? De seguir y estar con nuestro marido donde él quisiera y hacer lo Exacto, que por él ejemplo, quisiera. hace rato que dijiste eso, ¿no? De seguir al marido hasta si se va Donde a él vivir un quisiera, árbol. Aquí te dicen eso, hasta todavía en Una cuando te familia casas o en la bien, iglesia o en las pláticas, Claro. te dicen tu obligación Tu como obligación esposa y deber es seguir a tu marido. Yo recuerdo Todo eso aquí. también, mira, qué gracioso, una conductora también de televisión en mi país de hace un par de años, que se casó con un amigo mío, le preguntábamos, oye, ¿tú vas a dejar la televisión? Porque él se va, él era consulado, o sea, trabajaba en el consulado en otro país, y dice, no, es que yo soy su esposa y tengo que seguirlo donde él vaya. Sí. Y dices, bueno, es elección de cada quien, ¿no? En este caso es tu elección hacerlo, pero todavía esa idea, esto que esté metido en nuestra mente, yo creo que es erróneo, pero en este caso, en un país árabe, no tienes la chance de decir sí o no. Sí, porque no lo no puedes hay hacer. Porque punto. no hay ley que te proteja. Exacto. O hay otras injusticias más, por ejemplo, hay países a donde las hermanas heredan menos que los propios hermanos. Es decir, un porcentaje mucho mejor. Eso, por ejemplo, ocurre en algunos países de los Emiratos Árabes, en Túnez, y ya les vuelvo a decir, ¿no? En países, en este caso nuevamente árabes. Y ya lo último, que esto ya es atroz, ¿no? Y lo hemos visto ya tantos casos, países donde se puede asesinar a una mujer porque se dice que es infiel. O sea, ni siquiera se comprueba, se sospecha que la mujer es infiel. En Siria, antes de 2009, si el esposo sorprendía a la mujer en un acto de adulterio, la podía matar, pero bueno, quedaba exento en ese momento de un castigo. Ya para el 2009, poquito tiempo después, o sea, de hecho unos meses después, esa ley cambió para darle una mínima sentencia de 5 años de prisión, pero no más de 7 años. No, imagínense, un hombre asesina a la mujer porque la sorprende, no sé, me quiero imaginar dándole un beso a un hombre o en otra situación, me imagino, quizás sexual,
la mata y solamente puede tener una sentencia de 5 años de cárcel. No. Máximo 7 años. Sí, no, y lo hemos visto las noticias siempre internacionales, cómo apedrean a las mujeres, cómo las matan, ¿no? Hay lugares donde realmente es pueblos muy alejados, no hablo ya de las capitales, por ejemplo de Pakistán, donde se puede llevar a una mujer que se ha creído ha sido infiel con su esposo a un estadio, se lleva a la familia, se la apedrea hasta que muera y está la familia presente hasta que la mujer muere. Hace una semana yo leí una noticia donde ocurrió esto y la mujer logró sobrevivir. Nadie entiende cómo, porque realmente es muy fuerte este ataque, pero logró sobrevivir. Simplemente yo creo que es la fortaleza de la mujer y todas estas religiones, códigos, prohibiciones, ha sido, yo creo que por lo mismo, por el miedo que se le tiene a la fortaleza que tenemos las mujeres. Ahora, se ha comprobado que tenemos mayor fortaleza física y mejor desarrollo mental, que usamos más el cerebro, que tenemos más fuerza física, más aguanta el dolor, y yo creo que sí es verdadero esto, que es el miedo a que la mujer logre sobrepasar los límites que los hombres nos han puesto. Ahora, en este caso también es importante decir que, bueno, que son países islámicos, que sus leyes no es como en nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos un estado laico que separa lo que es la legislación de la religión. De hecho, México no podría, era mal visto que cuando Vicente Fox fue a la Basílica de Guadalupe, todo el país y los partidos se volvieron locos porque decían, es un estado laico, ¿no? O sea, no puedes juntar. En estos países islámicos, acuérdense, lo que predomina es la religión, son sus creencias y sus leyes están basados en el Corán, si no es que el propio Corán es su ley. Entonces, por eso es más difícil entender que esas legislaciones estén así, porque no han separado todavía lo que es la ley, el derecho, el respeto a los derechos humanos de lo que es la religión, que es lo que volvemos aquí. Aquí por eso en la iglesia te dicen, sigues a tu marido hasta donde quiera y como quiera y los hijos que él te dé, ¿no? Porque decimos, sí, eso me lo pide la iglesia, o esta es mi religión, o eso es en lo que creo. Pero la ley me dice que si no quiero me puedo divorciar y le puedo pedir pensión y bla, 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 ¿no? Entonces eso es lo que acontece. Y en varios de estos países, ¿no? Incluso cuando se ve una mujer que en las que tengan que usar la burka, el velo y se le sale un pedazo, un mechón de cabello, se le ve el tobillo, se le ven las manos, se le ve algo del cuerpo, se han registrado muchos ataques, por ejemplo, con ácido, ¿no? Y se les lanza el ácido al rostro, incluso lo hacen con los niños, con los hijos. Hay varias fundaciones que trabajan en contra de este tipo de ataques, que no solamente son en los países árabes, sino también son en muchos de los países africanos, donde es eso, les destruyen la vida a muchas de estas mujeres que no tienen dónde acogerse, qué más hacer, porque la ley ampara al hombre. Y es así, por ejemplo, en el caso de ISIS, del Estado Islámico, ya hablamos de un extremo, ¿no? Un extremo totalmente atroz de lo que están haciendo en este momento, son atrocidades las que ellos hacen, pero parte de lo que ellos dicen es que están en contra de que la educación sea un poco occidental, sea nada occidental para los países árabes. Y eso también incluye que la mujer, por ejemplo, recibe educación. Ellos dicen que la mujer tiene que estudiar el Corán y que la mujer tiene que obedecer al hombre y que no puede hacer nada más. Por eso también se están registrando tantos para casarse con estos tipos. Bueno, y son muchas de este tipo de violaciones de leyes que tienen que desaparecer en el mundo para que finalmente las mujeres puedan ser libres y hacer lo que realmente consideren que es mejor para ellas. Una de las propuestas de Actitud FEM que les traíamos aquí en Entre Mujeres. Hacemos con esto una pausa y ya volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.